Hola, soy Juliana Triana y esto es Neurocrianza Contigo, un espacio para entender cómo funciona nuestro cerebro sin muchos enredos y así podamos educar sin culpas y más conexión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurocrianza Contigo. Hoy vamos a hablar sobre cómo se manejan los consejos en redes sociales y que no todo es TDAH. Sí, es terrible. Es terrible. Entonces, pues, nosotros estamos en unos grupos de mamás, ¿sí? No vamos a decir cuáles, pero todos los días yo siento que hay un montón de mamás, incluso también diría papás, porque hay unos que son mixtos, en donde preguntan sobre, o cuentan más bien, sobre los síntomas que están teniendo sus hijos, más o menos 7 años, 3 años, y ahí como pidiendo como consejos médicos. Y me impresiona un montón, no sé si a ti igual, la cantidad de consejos que dan, seguramente que les ha funcionado a ellos, pero basados en una experiencia personal, en este concepto de ayuda mutua y autoayuda, y me parece supremamente peligroso. A mí me parece terrible. Yo creo que el tema de las redes sociales, además, como tenemos toda la información ahí, ¿no? Y estamos, y el algoritmo, además, a medida que uno consume más, pues te empieza a mostrar más. No solo en los chats, en Instagram, en TikTok, en todas, empiezan, todo es, o en inglés ADHD, o en español el TDAH, y eso empieza a salir, ¿no? Y uno empieza a preguntarse, ¿será que sí? ¿Será que mi hijo tiene? No, pero es que yo sí cumplo algunos requisitos. ¿Será que...? Lo cual está bien porque abre, creo yo, como un espacio de conversación y que de pronto, pues qué tal que uno sí sepa, uno sí tenga y termine uno yendo donde una persona como tú y que le digan a uno, mira, sí, ven, te doy la solución a tus problemas. O, amiga, date cuenta, nada que ver. Y con respecto a los papás, yo siento que pasamos de ser como la humanidad en, eso no le pare bolas, eso es un chino necio, él es mamón. Eso se le pasa. Eso se le pasa, o simplemente él es así. A ser papás helicópteros, yo me he dado cuenta que los millennials tenemos un tema y es que como estamos buscando sanar todo y ser mejores personas y criar a nuestros hijos de la mejor manera, no queremos que nuestros hijos se traumen, ¿no? Entonces caemos en la trampa de vamos a protegerlos a toda costa. Y ahí entra el tema que también está chévere de mi hijo tiene determinadas cosas, voy a llevarlo a una terapia, voy a llevarlo donde una neuropsicóloga como tú, o en el colegio o tal, pero también nos empezamos a envidiar. Y puede terminar uno o mal diagnosticado o uno envidiándose. O sea, en el mejor de los casos, pues sí, terminan los niños por el camino que es. Pero yo creo que hay demasiada información y eso que tú dices de compartir también... Es como... Tu experiencia. Exacto, póngale una papa en el ojo cuando se cayó el chino. Así se ha vuelto con todo, pero ya en unos niveles que... Pues cuéntame tu experiencia, está bien por el tema de empatía, pero a mí me da un poquito de miedo recomendar ciertas cosas. No, de acuerdo. Y mira, quiero hablar de dos cosas que tú tocaste ahorita y una es ¿qué es trauma? ¿Cierto? Y realmente cómo nosotros desde nuestra propia experiencia que puede que nos haya funcionado y dentro de nuestras preconcepciones está bien, ¿cierto? De nuestras expectativas está bien y cuáles son mis niveles de tolerancia un poco frente a, no sé, un tema de TDAH o la famosa desintegración sensorial o lo famoso de los retardos en el habla, ¿cierto? Lo que está bien para mí de pronto no está bien para ti. Eso, quiero como retomar eso porque siempre lo hemos hablado y en un capítulo en el que tuvimos en Neurocrianza Contigo, hablamos sobre lo importante que es asistir o acudir al especialista idóneo para iniciar el camino. Vamos a poner el ejemplo del diagnóstico, ¿no? Y sobre todo que estamos viendo una sobreremisión a terapia ocupacional, a fonoaudiología, a psiquiatría y un montón de especialidades que son supremamente valiosas, por supuesto, y que claro. Pues van a tener un beneficio en niños demasiado chiquitos y que no, pues realmente no todo necesita de esta intervención.
y un poco como que estamos, cuando ya llegan a nosotras las neuropsicólogas o neuropsicólogos, porque también hay hombres, o al psiquiatra infantil o al neuropediatra, ya vienen muy desgastados porque ya iniciaron un proceso con la terapeuta ocupacional y de pronto las expectativas y esas preconcepciones que tenían sobre la intervención, pues no cumplió esas expectativas y no ven avances y me parece supremamente peligroso. Como dice el doctor, ¿no? Venga, si usted tiene XX enfermedad, va a pedir, por favor, no vaya a buscar en Google porque todo lo que sale en Google no es lo suficientemente válido. Y adicionalmente a eso, pues hay que buscar información que sea fiable. No estoy diciendo que en TikTok y en Instagram y en estas redes no haya personas como yo que tengan pues una amplia experiencia en el tema, ¿no? Pero a mí sí me preocupa mucho estar viendo cómo nos empezamos a recomendar un montón de cosas a partir de nuestra experiencia que me parece que ayuda a bajar un poco la ansiedad cuando haces la pregunta. Sí, pero que definitivamente pues no todo es TDAH porque además está de moda, ¿no? Ahora todos los niños tienen TDAH. Claro, que ese es el tema. Yo siento que así como hay sobrediagnóstico, ¿sí se dice así? Sí. Sobrediagnóstico, también pasa que lo vemos ahorita en temas políticos de Estados Unidos de, ay no, pues ahora todo el mundo es autista. Pues no es que todo el mundo sea autista o que todo el mundo sea gay o que... Pues hay más casos es porque pues ya hay más investigación, ya hay más lugares seguros, hay más personas que hablan del tema, lo cual a mí esa parte me parece súper chévere. Sí. Que se ponga sobre la mesa el tema en redes sociales me parece súper chévere. Pero me parece que, como dice Spider-Man, ¿cómo es? Como con gran poder viene una gran responsabilidad, con los poderes viene gran responsabilidad. Tal cual. Entonces yo puedo tener TDAH que ni siquiera sé. Juliana dice que sí, tengo que sacarle cita, yo también creo, pero no sabemos. Pero lo que yo hago, como yo lo vivo también es súper diferente a cómo lo puede tener tu hijo, o lo pueden tener mis hermanos, o lo pueden tener mis sobrinos, o el niño de al lado, ¿no? Yo te voy a compartir, yo he sido muy nerda con la maternidad y como que por mi proceso también de salud mental, como que con mi hijo, como que lo observo y lo miro y digo, bueno, por acá hay un lado, no, este man... mi esposo decía, no, es que llora demasiado, es que es muy llorón. Y yo era así también, o sea, tengo un temperamento bien parecido. A mí me ha pasado que en el proceso de mi hijo, de sus cosas, yo he descubierto muchas cosas mías, lo cual, chévere, porque también me he dado cuenta que son cosas que vienen de familia, que podría ser genético, no sé, y estoy hablando desde la ignorancia. Sí. Y yo me he puesto a ver, entonces, no sé, chiquitos, yo veía a Agustín en las clases estas de niños. Y las personalidades son muy fuertes, o sea, desde chiquitos. Entonces, a niños de 6 meses y ponían música de bebés así en pañal, bailando, dándolo todo, y Agustín era así. Pero, unimpressed. O sea, el man era así. Como, me vale huevo todo esto. No, ni siquiera me vale huevo, eras. No bailaba. Y yo... Esto está raro, ¿por qué no bailas? Baila. Esto se supone que... Y por las redes sociales uno se empieza a envidiar, mi hijo está gateando más lento, no gatea, no habla, ¿será que le falta? ¿Será que si no baila entonces tiene autismo? Y entonces si no hace no sé qué, y ahí volvemos de papás millennials con demasiada información, que uno se empieza a envidiar. Luego me di cuenta que no. Sí, y eso que tú dices es súper cierto porque además es súper importante que la gente sepa que no hay casos, son muy pocos los que son de libro, ¿sabes? Que cumples con los criterios diagnósticos al 100%, casi como si fuera una receta de cocina. Son súper poquitos los casos que uno dice by the book, ¿sí? Entonces tú ves en estas, yo pues también veo en redes sociales, en TikTok, en todo esto, si tu hijo no hace contacto visual, probablemente tiene autismo. Si tu hijo se tapa los oídos y hace así y mueve sus manitos así, probablemente es autismo. Y entonces uno dice, Dios mío, sí, mi hijo sí se tapa los oídos. Mi hijo no hace contacto visual. Y además, mi hijo, cuando se emociona, hace así. Mi hijo es autista, ¿sí? Y también está de moda decir que los hijos son, pues, como están dentro del espectro, sí. ¿no? Entonces, sí, definitivamente eso que tú dices nunca es así. No, y además uno se da cuenta que también como hay cosas que pueden pasar y que como que se traslapan unos con otros.
Entonces, claro, no bailaba. Después ya vi que nos dimos cuenta mucho tiempo después que el peladito tenía hipersensibilidad auditiva y entonces se tapaba los oídos y, bueno, es otra cosa. Ujú. Pero si más adelante me doy cuenta y puede que no, que tenga TDAH, pues bueno, tengo las herramientas. Pero tampoco me puedo envidiar de cómo mi familia y cómo la gente y cómo todo eso lo tiene. ¿Será que lo tiene? Eso podría pasar. Yo podría estar envidiada de que mi hijo tenga eso. Sí, y mira, te voy a contar una historia. Cuando nuestro hijo José Pablo lo presentamos a los colegios, entonces el chinito tenía 3 años y medio cuando llega la respuesta, ¿no? Y entonces el niñito no pasó en 2 de los colegios que nosotros queríamos que pasara. Entonces yo saqué una cita con la directora de preescolar de este colegio, ella muy querida me recibió, no tenía por qué recibirme, me muestra todo el examen y yo salgo convencida. Este es el colegio que necesita José Pablo. Y entonces me dice mi marido, no, obvio no. O sea, ¿no viste cómo van a decir eso con 2 horitas, 10 o 2 días que vinieron aquí a jugar, no sé qué? Yo dije, no, yo estoy segura. Y entonces él me responde y me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú ya ves a todo el mundo rayado por lo que tú ves tantas cosas. Claro. Hasta el niñito lo ves rayado. Y yo, no es que lo vea rayado, es que estoy segura. ¿Qué es? I see by the book. Sí, pero sí puede pasar. Claro. Y tú te empiezas a sugestionar que todas esas cosas que tú empiezas a ver o que lees o que tú ves, sí, porque entonces uno ve que el niñito alguna cosa y inmediatamente, ¿qué haces? Como somos la generación del Google. Es que Google es Google y ahora ChatGPT, te digo. Sí. Que también tiene mucha información y tal, no sé qué. Mira, yo tengo un hijo hombre, yo le puedo poner que le duele la nariz y le va a salir que tiene cáncer de ovarios. Así, o sea, es como... Y no, lo que te digo, o sea, no todo es basado en la evidencia de información real, científica, que no estamos diciendo que la experiencia de las mamás y de los papás o de algunas personas que saben de esto no sea valiosa, obvio que sí. Lo peligroso es, y pasa mucho también, no solamente en las redes sociales, ¿no? Tú vas a una situación social, no sé, a una comida, unas once con tus amigas, cuentas, ¡ay, no! Mira, lo que tienes que hacer es darle valeriana. 5 goticas y te lo juro. Que se calma y todo bien, no sé qué. Tranquila, eso no pasa nada. Todos los niños tienen sus tiempos. Él va a madurar, ¿sí? Entonces yo creo que el consejo acá, de verdad, desde la ciencia y desde la experiencia es, hay que escuchar a los demás porque lo que te funcionó a ti puede ser que me funcione a mí. Y asistir al neuropediatra o al psiquiatra infantil y en su defecto, ¿cierto? O a la neuropsicóloga. Y no alarmarse, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que le tiene miedo y como una vergüenza a que digan, no, es que mi hijo tiene un trastorno de algún tipo. Sí. Sobre todo en el tema de salud mental. Es como, yo en eso sí soy súper abanderada y por eso que yo creo que yo hablo tan abiertamente de esto, de lo mío, de mi hijo y de, no sé, de mi familia. Porque es que es más normal de lo que uno cree, realmente o no. Así es, mira. Una vez fui a una charla en un colegio. Sí, la charla del cuando te muestran el colegio. Y me impresionó mucho que la rectora de ese colegio dijo, oiga, cuando usted es mamá y nace su hijo, uno lo ve como el lenguaje del amor. Y yo, eso me suena. ¿Te acuerdas de esa propaganda de Johnson y Johnson? Claro, a mí el lenguaje del amor me viene Johnson y Johnson. Que nace tu hijo y tú lo ves perfecto, es divino, así sea feito, tú lo ves divino, perfecto. Claro. Y todas tus expectativas cuando nace tu hijo están acá. Sí, o sea, más que tú, ¿cierto? Y empieza el niñito a crecer y empieza uno a darse cuenta que la genética hace su parte, el entorno hace su parte, la personalidad y el carácter del niño hace su parte. Y es como yo de mamá o de papá empiezo a luchar contra esa expectativa que yo me creé cuando nació mi hijo versus, pues pucha, ¿será que de verdad está rayadito y tiene su cosita? Sí, eso es lo primero que hace, que creo que hace muy difícil entrar en esa aceptación de, ok, exploremos la posibilidad de que algo está pasando. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo creo que tiene que ver también con que todavía estamos muy crudos a nivel de, pues sabes, como educación y de salud sobre el manejo de estas situaciones complejas. Y hoy en día sabemos que la excepcionalidad en las aulas es la nueva normalidad, ¿cierto? Por un montón de cambios que hemos tenido como sociedad,
nosotros jugábamos en el parque, ¿cierto? Cuando pues, salíamos del colegio, llegábamos a la casa, montábamos en bicicleta, íbamos al parque, jugábamos en el arenero, podíamos caminar descalzos. Tú hablaste de algo que es súper importante y es la sobreprotección, un poco como del niñito. Los papás helicópteros, somos una generación. Entonces, no los dejan, uno, ¿cierto? Son muy de apartamento, mucho chino de pantalla, ¿cierto? Por diferentes razones, o por la sobreprotección, o por el clima, o porque ya los edificios no tienen ese parque como lo teníamos nosotros, los papás están trabajando, mamá y papá, entonces pues es inseguro salir con la niñera o la abuelita al parque, y eso ha generado una serie de cambios morfológicos, o sea, de las estructuras del cerebro, que hacen que los niños sean más propensos a tener dificultades en integración sensorial, por ejemplo, que es súper común en los niños muy chiquitos. Sí. Muchos retrasos en el desarrollo del habla, porque pensémoslo así, y es una reflexión que yo le hago mucho a los papás en Eureka en los jardines, y es uno sí sienta al niñito a comer, le pone el plato, pero uno está o en una llamada o viendo el celular, sino que todo va muy en automático, y pues los principales maestros de los niños somos los papás. Claro. Sí, entonces si te fijas, hemos cambiado un montón de cosas y eso crea una nueva normalidad, una excepcionalidad en el aula, y lo que nosotros vemos es que sí hay muchas necesidades a nivel de aprendizaje, ¿cierto? Y que es muy importante que entendamos también que no todos los niños aprenden igual, ¿sí? Obvio. Que hay niños que necesitan moverse, hay niños que necesitan del tacto, ¿sabes? Y uno observa a su hijo y uno dice, uy, sí, fue pucha, ese es el mío, el que va corriendo por el centro comercial y se bota sobre las rodillas y se desliza por el piso y tiene los pantalones vueltos nada. Bueno, preguntémonos, venga, ese cuerpo está pidiendo algo, ¿sí? Sí, ese peladito necesita, yo digo que son los niños border collie, que hay que sacarlos a que corran. Sí. Si usted le hace ese favor a esa persona, usted va a estar mejor. Lo va a entender más, ¿sí? Sí, un poco como decía a mi hijo ahorita, es como, sí, pues el ejercicio chévere porque liberas energía, pero igual no se va a solucionar el tema de la atención, ¿no? Pero sí, tú observando, la habilidad de observar es valiosísima. Observas y dices, pucha, sí, ese es el mío, ok, y ya lo entiendo más. Además, Juli, me parece que no solo está el tema de observar lo de los niños, que me parece que es súper importante porque también uno es muy hipócrita, yo siento que uno es muy hipócrita con los niños. El adulto es hipócrita, es como, no puedes usar pantallas, pero yo estoy en el celular todo el tiempo. No eres consecuente. Sí, pero me parece que es como, tienes que comerte el brócoli, pero yo no tengo brócoli en mi plato. Pero ¿por qué tengo? O sea, yo como que esa rebeldía como que siempre la he tenido, nunca la he entendido, y cuando ya tuve un hijo hice como, claro, uno es muy, a mí me parece que uno es hipocresía pura y dura, que tendrá sus razones, pero como que a veces me cuesta mucho entenderlo. Pero también, y volviendo al tema de las redes sociales, no sé si te ha pasado, y tú que eres pues una persona que estudió, que sabe del tema, ¿qué te opinas de los pseudoexpertos de redes sociales o de las mamitas y papitos que por generar empatía o por tratar de entrar dentro de un algoritmo, porque además también por tendencia hay que hablar de algo? Entonces, ay no, yo también tengo ansiedad. Ay no, yo también tengo depresión. No, es que mi hijo también. A ver, hay gente que de pronto sí está abriendo su corazón, que me parece chévere, por lo que hablamos ahora de la empatía, pero a mí me parece muy peligroso la información ligera sobre este tipo de temas, porque o generan miedos innecesarios, o generan malos diagnósticos también, y que los papás y los niños tengan malos procesos, y lo vimos en un episodio que tú hiciste de un niño que tuvo un mal diagnóstico y pues ahora esperemos que de verdad tenga calidad de vida, porque es que si uno está mal diagnosticado en lo que sea. Yo tengo una amiga que le diagnosticaron con cáncer y ella no tenía cáncer y estaba en un trasplante. No. Básicamente. Y le hicieron quimio, le hicieron de todo, y ella decía, yo duré 2 años siendo tratada como paciente cáncer. Y no tenía cáncer, tenía otra cosa. Pues mira, creo que también esto va un poco a la legislación, ¿no? Porque, digamos, en mi área,
fíjate que la psicología es la profesión que todo el mundo ejerce, ¿no? Porque para dar consejos, eso mejor dicho, todo el mundo está Claro. primero, ¿sí? Pero además, dentro de la psicología hay un área que es la neuropsicología, que es una especialidad médica y necesitas estudiar neuropsicología para ser neuropsicólogo. Si yo quisiera hacer neuropsicología en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, si yo no soy doctora, con doctorado, pues, ¿sabes? En neuropsicología no lo puedo ejercer, ¿vale? Okay. En Colombia, lo que pasa es que cualquier persona que sepa de aplicar una prueba de neuropsicología puede hacer neuropsicología. ¿Así? Sí, entonces es altamente peligroso porque puede ser que yo tenga la mejor intención de ayudar a toda la humanidad y qué rico que todo el mundo me lea en un grupo donde hay o en un TikTok o lo que sea donde pues puedes llegar a tener un alcance mayor, es lo que te quiero decir. Y resulta que no, ¿sabes? Incluso neuropsicólogas en Colombia todavía usan pruebas que están ya obsoletas, ¿sí? Que uno dice, pucha, porque lo evaluaron con una versión de hace 600 millones de años que no me va a medir lo que puede medir una última versión, porque en esto es muy importante el resultado basado en la evidencia, en la investigación, ¿sí? Entonces, claro que te digo, oye, pilas, ¿sí? Esto es importante, uno indagar quién es ese especialista que te va a ver o cuestionarse, ok, yo estoy leyendo que la gran mayoría de las mamitas y papitos los llevaron a terapia ocupacional, ¿cierto? Porque lo primero que tú lees es, haz que lo vean por terapia ocupacional. Sí, y no todo es TDAH. Y eso era una pregunta que me hicieron esta mañana mis profesoras. Me decían, oye, Juliana, ¿hay mayor prevalencia de TDAH en niños que en niñas? Eso te iba a preguntar. Lo del género también tiene que ver, y quiero que hablemos de eso, de los niños y niñas, y luego hablemos de las mamás en posparto. Porque también en redes he visto un montón de cosas de el mommy brain y demás. Sí pasa. Entonces sí hay mayor prevalencia en los niños que en las niñas y digamos que en los niños es mucho más visible, ¿sabes? Porque los niños generalmente transitan el tipo de TDAH que es de variante hiperactiva o impulsiva. Okay. Que es lo que tú ves, ¿cierto? El niño que se bota del sí, cada le tiene miedo al mundo, del escalón y que se va a estutanar. O el que es así impulsivo, como digo yo, jetón, perdón, la palabra que es súper grosero y, ¿sabes? Ese es un tipo de TDAH que es muy evidente, o que no se quedan quietos y corren, saltan, se mueven. El de las niñas no quiere decir que sea 100% así, pero en las niñas vemos un tipo de TDAH más de carácter inatento, la que se engloba, se despaloma, va a Narnia 77 en su mundo de unicornio, su momento musical, como decía una mamá, y vuelve cuando la llaman. Ese es el tipo de la niña. Momento musical. El momento musical. Ella dice el momento musical, se fue así, sí. Que tú las ves y están. Pero ese mismo le podrían tener los hombres, por ejemplo. Sí. O puede haber niñas hiperactivas que también se botan de cualquier lado. Pero es menos frecuente. Ok. ¿Listo? Entonces yo les decía, ojo, sí, es así, la prevalencia es más niños con variante impulsiva y diagnosticados que las niñas. Pero irse al mundo paralelo significa que uno tiene un trastorno de déficit de atención. No. Entonces ahí es donde va. Les dije, ojo, sobre todo en la primera infancia, porque ahora antiguamente se diagnosticaba a los 7 años. ¿Por qué? Porque el cerebro, el 90% del cerebro ya se había desarrollado. Ok. ¿Sí? En su gran mayoría. Y luego se dieron cuenta que no. No, y luego se dieron cuenta que hay algunos signos y síntomas que nos pueden indicar que hay un TDAH en curso. Y las últimas guías de neuropediatría nos muestran y nos dicen, oiga, de pronto desde los 4 años ya es posible decir sí, sobre todo si hay antecedentes familiares, porque el TDAH en muchos de los casos es heredado, ¿cierto? Genético. ¿Y se puede, digamos, detonar? O sea, que mi hijo sea tranquilo hasta los 4 y luego a los 4, transformación completa Pokémon. No. Ah, ok. El que es TDAH nace TDAH. Sí, pero ¿listo? Como los comportamientos, que uno lo vea y uno diga, no, sí, es un niño tranquilo. O sea, no. Ah, okay. Si se desata Pokémon, inmediatamente hay que sospechar de algún tema emocional de base. ¿Listo? O algún trauma, y si volviendo al trauma, el trauma no es
lo que yo consideraba que era trauma y era a la niña la dejaron encerrada en la casa y le tiene pánico a la oscuridad, está traumada, o fue abusado el niñito y por eso está traumado. No, el trauma es una experiencia negativa en la vida de una persona de mediano, leve o alto impacto que genera una huella en la memoria y A mí una amiga que me hace terapia una vez me dijo: mira, tú puedes ser la mejor mamá del mundo y te puedo asegurar que tu hijo ya tiene traumas. Ah, sí, total. Todos tenemos traumas. Entonces, para que sepan, amigos que nos están viendo, sus hijos ya tienen traumas. Y no se preocupen, que igual, yo creo que la vida también es de vivirla, de gozarla y de, pues, sobrellevarla también, ¿no? Claro. Y acerca de eso, uno de papá quisiera que no sufrieran, obviamente, pero la vida es muy dura, ¿cierto? Y no hay nada más maravilloso que a partir de los traumas, Sí. los niños aprendan a resolver las cosas que se les presenten en la vida cotidiana, ¿sí? Pero volviendo al TDAH, que es el motivo de este podcast o de este episodio acá, yo les decía a las profesoras hoy, oiga, venga, mire, resulta que hay una cosa en el lenguaje que se llama el factor autorregulador, ¿sí? Del lenguaje. Es ese Pepe Grillo que te va diciendo: pilas, estamos en esto, no estamos en momento de sacar el iPad, por ejemplo, o no está permitido sacar el celular en la clase, cosas de estas. Y es el que dirige tu conducta. Y entonces muchos niños que tienen deficiencias en la atención, en la concentración, vienen sospecha de TDAH y es como, hey, no. Puede ser que su factor ejecutivo del lenguaje no les permita autorregularse y hablan, entienden todo. Tengo un caso de una niña que es reporterita de un canal regional y tú la ves y es súper hábil a nivel verbal y social, pero su factor de atención, de inatención, está asociado al lenguaje. Ok. ¿Sí? Eso, por eso yo digo, no todo es TDAH. Los niños chiquitos que tienen déficit en toda la parte sensorial, que es la parte sensorial, es como mi cuerpo registra los estímulos que hay en el ambiente. Nos contabas de Agustín, que es hipersensible a la parte auditiva, la ropa, que se mueven mucho, entonces ahí es peligroso hacer un diagnóstico de TDAH porque puede ser secundario un tema sensorial. Claro. Yo les decía, vengan, que es lo que se trabaja en los jardines infantiles, y es una cosa que se llama la actividad voluntaria. La actividad voluntaria es como el prerequisito de la concentración, ¿no? Y es el cómo lo tengo que hacer, que es lo que tú le enseñas a los niños. ¿Sí? Entonces tú le dices a un niño, bueno, vamos a tachar los que son iguales. Sí, mira, así vas a tachar. Y el niñito tacha todos. Ok. Es como, puede que sí te tache el que era igual, pero así no. O bueno, vamos a hacerlo en este orden, ¿cierto? Y el niñito tacha todas las tortugas primero. Luego todos los gatos, luego todas las peces, no sé, ¿sabes? Y es que puede que al final el resultado sea bueno, pero él no sigue una cosa que se llama la base orientadora de la acción, y es el cómo lo tengo que hacer. Ok, ¿sí? ¿Cómo seguir esas instrucciones? Exacto. Okay. Ahí vemos si uno dice, si yo veo que mi hijo es así, ojo, puede haber un posible TDAH porque no hay base orientadora a la acción ni actividad voluntaria, que es la disposición a. Y ahí entra una pregunta ya muy personal. ¿Cómo uno sabe, puede ser o no ser TDAH? Y es, a mí me pasa, estoy en el computador, que también me parece chévere que lo hablemos no solo de los niños, sino que hay un montón de adultos, yo creo, que no están diagnosticados y andan por su vida por ahí. El multitask, vas a hablar. Sí, que entonces a mí me pasa, no solo el multitask, sino estoy acá, yo estoy trabajando, estoy en un documento de Word y luego digo, tengo que pagar el arriendo. Entonces me meto y abro y hago el arriendo. Y en la mitad de la pagar el arriendo digo, miércoles, tengo que hacer mercado. Y entonces abro la aplicación y entonces compro y arranqué 53 pestañas en mi vida y no terminé haciendo nada, pero sí, pero no. Eso no es, porque según TikTok sí. No, mira, no necesariamente es porque puede ser que estés haciendo tantas cosas, que es lo que me pasa a mí. Yo te digo, por la ciencia, yo no soy TDAH. Ok. En mi familia hay antecedentes de TDAH, mi hermano es, mi hijo es, ¿sí? Tú dirías, Julián hace tantas cosas al mismo tiempo que no hace nada. No. Estás haciendo tantas cosas que tu foco atencional, estás dividiendo tu atención en demasiadas cosas. Y eso no quiere decir que seas TDAH. Ok. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomendaría yo? Ven, tú cuando te levantas, exacto, te levantas y dices, bueno, mis prioridades son estas hoy, yo lo hago. Entonces, yo soy la mamá de las listas, ¿no? Entonces,
ok, pagar el mercado. Yo tengo una aplicación. Sí, yo también. Shun, ya, a mí me encanta más hacerlo, tachar, es como ya lo hice. Vamos bien. ¿Sabes? Entonces, hacer mercado, pagar el arriendo, llamar al odontólogo, bueno, todas esas cosas. Ajá. Y organizarte, porque lo que hay ahí es una falla en el funcionamiento ejecutivo. Ok, que es otra cosa. Organización y planeación. Los niños con TDAH también tienen fallas en la organización y en la planeación, okay, propio de su inmadurez frontal. Claro que hablábamos que hay cosas que se ponen que son las comorbilidades o las otras cosas que coexisten con el TDAH. Pero ojo, no todo es TDAH. Si yo tengo dificultades atencionales, no necesariamente soy TDAH, ¿sí? Puede ser emocional, puede ser del funcionamiento ejecutivo, el que nos estás contando, puede ser del lenguaje, que ya les conté, puede ser de origen sensorial, ¿cierto? Incluso en los grandes, en los adultos, hay temas sensoriales porque nunca nadie nos hizo terapia, eso no existía, ¿sí? Yo tengo 1000 rollos sensoriales. Yo no podía comer nada. Yo dejé de ser picky eater por mi hijo. ¿Ves? Entonces hay un montón de cosas que uno dice, todos tranquilos. No necesariamente porque yo tenga dificultades en la concentración o porque no termine las tareas, quiere decir que soy TDAH. Pero si tengo todas las que acabas de decir. Toca evaluarte. Toca evaluarte. Ahorita que si me empezó, mira esto. Ok. Toca evaluarte porque pues queremos que no sea by the book, obviamente. Claro, pero si hay algunas cosas que pueden pasar. Para eso están los criterios diagnósticos. Yo creo que aquí la conclusión es, no se deje echar cuento de TikTok, no se deje echar cuento de los grupos de papás y mamás y Facebook y demás. Me parece que son importantes. Sí. Yo la verdad he aprendido mucho gracias a Instagram y a TikTok, pero creo que he sido, vuelvo y digo, bien nerdada de mirar quién es el que me está diciendo. Sí, hay que tener juicio y criterio. Pero, y también creo que si uno se va a poner a hablar de estos temas, pues tiene que ser muy responsable. Es que hay mucha gente hablando muchas cosas que no debería. Mucho coach por ahí. Sí. Y digamos que yo tengo una amiga que quiero mucho que se llama Ángela Spataro. Y ella es directora de un jardín. Y entonces ella dice, zapatero a tus zapatos. Si yo soy arquitecta, pues yo, porque estoy hablando de desarrollo infantil, ¿sí? Me explicó un poco como, bueno, pudiste haber hecho estudios extendidos de pedagogía y sí. todavía tú poder llevar, no sé qué. Pero tiene mucho que ver de quién estoy recibiendo esa información, ¿cierto? Y uno ve y es como que la gente ni se preocupa, no sé, ay, sí, by the book es, ay, no, mi hijo tiene esto, ay, sí, y se pegan unas alarmadas y es como... O yo tengo y termina uno mal diagnosticado por Google y termina uno tomándose el medicamento de la amiga porque... Ay, no, calles. No, sí, de verdad, no. Sí, es peligroso. O lo que tú dices de la valeriana, uno no tiene por qué estar dándole cosas a los hijos sin inventar. No, a nadie, ni a los grandes. ¿Vale? Entonces sí, es muy importante que tengamos un criterio, un juicio, indaguemos quiénes son. Es como si te vas a hacer una cirugía plástica, pues tú no te vas a donde un médico que no esté en la asociación de cirujanos plásticos. Pero y si pasa, es que eso es a lo que voy, pasa en todos lados, pasa con los cirujanos, pasa con todo. O sea, yo conozco pseudos de cualquier cosa. Bueno, pues y ahora en redes sociales con el pseudo de las redes sociales, con los consejos bien intencionados, pero a veces las mejores intenciones generan los peores resultados, que es algo que vemos mucho de la mejor intención. Quiero contarte, llévalo a la terapia ocupacional. Y es como, no, por favor, antes de eso, llévalo al neuropediatra. O sea, antes de terapia ocupacional sí hay que llevarlo a eso o mirar o llevarlo a terapia ocupacional y que le digan de pronto. No, pero es que a veces las terapeutas caen en el error de decir que sí, que tiene dificultades y seguro sí las tiene, sí, pero ven, a ver, un momento, esto es la causa de lo que está pasando, entonces el camino es el siguiente, de la mano de neuropediatría o de psiquiatría infantil, hay que hacer una evaluación neuropsicológica que te da una mirada global sobre el desarrollo y el funcionamiento del cerebro y con esa evaluación tú ya vas a donde el neuropediatra y el neuropediatra es quien, o el neurólogo o el psiquiatra, te dice, ok, listo, con base en estos resultados, en estos percentiles, vamos a hacer terapia ocupacional, fonoaudiología, lo que haya que hacer, psicología o lo que sea, o cambiarlo de colegio, pueden pasar millones de cosas. Y si yo soy una friki y digo, no, yo quiero que a mi hijo lo revisen todos, ¿lo puedo llevar porque sí? ¿Al neuropsicólogo, al neuropsiquiatra? Sí, pero pues eso no tiene mucho sentido porque too much intervention y sea disintervention. O sea, demasiadas cosas ya no suman, bien. ¿sí? O sea, tampoco es que vean esto y digan, tengo que llevarlo.
No. O sea, no, hay que hacer una evaluación juiciosa. Chévere. Las evaluaciones neuropsicológicas son caras. Sí, es muy costoso. Yo sé eso, yo lo tengo claro. Pero piénsalo como que te gastas un montón de bonos de la prepagada en las 10,000 terapias, que si tú sumas todo eso, es lo mismo que te da una muy buena evaluación y te va a mostrar el camino y tú vas a decir, oye, sí, chévere, necesita terapia ocupacional con integración sensorial, que no se hace en la casa, por favor, todo el mundo que lo sepa, ¿sí? Porque se necesitan unos equipos que se cuelgan del techo y te permitan hacer como todo este tema. O necesita fonoaudiología con un enfoque de neuropsicología, o necesita psicología, o necesita medicación, o yo qué sé, ¿sabes? O sea, no es una receta de cocina, puede ser hasta cambio de colegio, hacer un programa individualizado de ajustes razonables. Y si uno ya está por ese camino y está viendo este episodio y dice, oh my God, creo que lo he hecho todo mal. Siempre se vale corregir. Sí. Siempre se vale corregir. Bueno, lo vimos con nuestra mamá. Se vale corregir. Pues más vale tarde que nunca corregir. Chévere. Y pues tomar el camino correcto. Bueno, nos encantó tenerlos en este nuevo episodio. Sabemos que hay muchísima información que quisiéramos contar, pero pues vamos a dejarlo para una próxima oportunidad. Gracias, Silvi, por aceptar la invitación. A ti por hablar de estos temas tan importantes. Gracias por escuchar Neurocrianza contigo. Nos oímos pronto, porque educar también es un viaje de autoconocimiento. Si este episodio te gustó, compártelo y sigamos creciendo juntos. También síguenos en Instagram como @neurocrianzacontigo. Relatores, contando historias.